Muy bien, es muy importante entender que siempre que un pastor está hablando acerca de la palabra de Dios, cuando un siervo de Cristo tiene claro la enseñanza que debe de dar, es porque primero está afectando su propia vida. Debe de ser así para que lo que se está enseñando pueda abrirse de tal manera que se pueda comprender que hay trabajo que hacer en nuestra propia vida. Nunca la enseñanza es algo que se da solamente para de nuestro entorno hacia los demás. De hecho, cuando usted da una enseñanza con el libro Llegando a ser cristiano, o da una enseñanza bíblica en su propia experiencia personal, la sacudida primaria que se recibe es para el que está dando la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque se supone que la comprende muchísimo más que el que la va a recibir. Entonces, si yo la comprendo muchísimo más que el que la va a recibir, Dios está trabajando conmigo. Y así es como sucede en todo lo que hacemos. Entonces, aquí en Romanos, capítulo 12, dice el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego el versículo 2 dice algo que usted debe comprender sin necesidad de tanta explicación, pero es importante que sí quede claro. No os conforméis a este siglo. Usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que está sucediendo en lo que nos están mostrando afuera, en la calle, en nuestro propio hogar, en la televisión, en nuestras propias manos, en nuestro celular, en nuestro propio estudio, en la computadora, en lo que usted tenga. Todo eso tiene una influencia que viene de este siglo, que viene del mundo, que viene de pensamientos humanos, y el hombre es el peor depredador del hombre. El hombre a veces quiere vivir sobre el resto de la gente y utiliza a las personas para su propio beneficio. En este caso, lo que Dios está pidiendo es que nosotros nos presentemos, que estemos de acuerdo con lo que Él nos está enseñando, porque esto es una enseñanza que es útil para nuestra vida y es una forma correcta de entender lo que es agradable a Dios. Y lo que es agradable a Dios es que comencemos a pensar como Él piensa y no como el mundo piensa. No os conforméis a este siglo. Y dice claramente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto me hizo pensar mucho. Dios renueva nuestra mente. ¿Y para qué renueva su mente? Para que usted pueda comenzar a pensar espiritualmente. Dios renueva su mente para que usted pueda comenzar a pensar espiritualmente. Y en esa renovación de nuestra mente debemos de comenzar a entender. Ya no se trata de presumir la carne, sino de alentar al espíritu continuamente para la vida que estamos viviendo en este mundo. Alentar al espíritu con la enseñanza que Dios nos da. Y por eso termina diciendo el versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Señor, pero si yo hago esto, voy a tener problemas. Si yo hago esto otro, voy a hacer... ¿Quién sabe más? ¿Usted o Dios? ¿Quién le está diciendo lo que usted debe de hacer? ¿A quién se va a ceñir? ¿Qué es lo que va usted a decidir en su propia vida? Si la renovación de vuestro entendimiento ha sido dado por Dios, debe de haber un entendimiento de lo que Dios le está mostrando continuamente en su palabra. Y de ahí tiene que venir una transformación en su manera de vivir y de pensar. Si usted no es capaz de reaccionar sobre la información que tiene en su mente acerca de la palabra de Dios, no puede haber cambio. ¿Qué dijo el pastor? Vuelvo a repetirlo. Si usted no puede reaccionar sobre la información que llega a su mente acerca de la palabra de Dios, no puede haber cambio y mucho menos transformación o santificación. Tiene que haber entendimiento. Tiene que haber entendimiento. Si no hay ese entendimiento, usted no va a cambiar. No va a haber transformación. No va a haber santificación. Entonces Dios nos está diciendo claramente la fórmula para que nosotros realmente comencemos a vivir una vida diferente a la que vivíamos antes. Estábamos acostumbrados y a veces uno se ve muy bombardeado por circunstancias alrededor, donde hay muchísimas personas que su forma de pensamiento es totalmente contrario a la palabra de Dios. Y cuando uno convive por tantas horas con una persona que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, es una contaminación increíble. Pega. Es algo que afecta totalmente. Entonces, imagínese usted, si usted está en su trabajo 8 horas o más de 8 horas, o si está en la escuela 8 horas, 6 horas, 5 horas, de cada día de la semana, y luego hay gente a su alrededor con la cual usted convive que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, y usted está siendo bombardeado por la forma de pensar del mundo. Si usted no entiende lo que Dios le dice, lo que Dios le está transmitiendo a usted en su propia mente, si no lo discierne correctamente y lo pone en práctica en su vida, está contaminado. Vive con pura gente infectada de pecado, todos los días. ¿Qué va a recibir de esa gente infectada de pecado? Lo mismo. El problema es que usted no se infecte de esa misma condición. Ese es el problema. Porque para ellos es normal vivir de esa manera. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. Usted puede dar información a otras personas acerca de la palabra. Información. Pero información no afecta la mente y tampoco afecta la vida. Si yo le doy información acerca de la palabra de Dios y usted la recibe como información, eso no afecta su vida. Tiene que haber una comprensión, tiene que haber una reacción, tiene que haber un entendimiento profundo. Esto es lo que Dios quiere de mí. Y yo tengo que comenzar a trabajar en eso en mi propia vida. Si no lo hago así, la información no sirve absolutamente de nada. Si usted le da información a una persona, le dice, mira, aquí la palabra de Dios dice esto, hay de ti si haces esto y esto y esto otro, y la persona lo toma como información, no afecta su manera de vivir, no cambia. En una clase, cuando nosotros damos una clase a una persona, le estamos insistiendo y le estamos mostrando y le estamos hablando acerca del pecado, cómo afecta, cómo
permea y causa daño y cómo genera conflictos. Y usted debe de ser el ejemplo del cambio, de la transformación, de lo que Dios ha hecho en su propia vida. Usted debe de ser la persona que pueda transmitir lo que realmente Dios dice en su palabra a esa persona y no solamente darle información. Información no transforma, no cambia, no hace nada en la vida de la gente, nada. Tenemos que entender, nosotros debemos demostrar quiénes somos delante de Dios, qué clase de personas somos. Si yo digo que soy un creyente verdadero, estoy hablando de mi relación personal con Dios y estoy diciendo quién soy yo delante de Él. ¿Qué soy yo para Dios? ¿Cómo me percibo yo delante de Dios? Si yo no he entendido, yo soy un siervo, yo soy un esclavo de Dios. Y si no tengo bien claro ese pensamiento, pues yo voy a sentirme Señor y dueño de mis acciones. Pero si yo entiendo claramente, no soy nada, no soy nadie, yo soy un siervo y siervo inútil. Y usted dirá, no, pues ¿cómo va a llegar a ese nivel? Y es que el asunto es que hay que llegar a ese nivel para hacer lo que se nos dice que debemos de hacer, dejando a un lado nuestro ego o nuestra forma de pensar. Dios ha transformado la forma de pensar. Dios ha transformado. Pero debe de ser un hecho en su propia vida. En 2 de Corintios capítulo 10 dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 10. Dice el versículo 8. Bueno, voy a leer desde el versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 10 dice, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, y usted y yo vivimos aquí en el mundo en la carne, no militamos según la carne. Es decir, ya no le hacemos caso a la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego dice aquí algo que a mí me llama mucho la atención y espero que usted también. Y llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? A la obediencia a Cristo. Yo digo en mí mismo, Señor, pero si hago esto y Dios me dice, obedece porque te lo estoy diciendo por tu bien. ¿Quién es Dios? ¿Quién tiene el conocimiento pleno? Y yo reconozco y digo, tú, Señor, tú tienes el conocimiento pleno. Entonces, ¿lo vas a hacer como te estoy diciendo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Lo que hago ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por mí. Entonces ya no estoy tratando de reaccionar yo, sino que sea Dios el que me ayude a mí a hacer las cosas y yo obedezco lo que Él me está diciendo que haga. Obedezco, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo,
que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Todo creyente debe de ser instruido para obedecer la palabra de Dios y entender que como creyentes estamos en la misma situación todos y necesitamos ayudarnos mutuamente. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. No se trata de ser o buscar ser superiores a nadie, se trata de ser siervos los unos de los otros. No debemos nosotros querer destruir a nadie, sino edificar. Edificar. Dios ha transformado nuestra mente, sí. De un creyente ha sido transformado, sí. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues que usted ya no piensa como usted quiere pensar, debe de comenzar a pensar como Cristo quiere que piense. Que ya usted puede decir, Señor, pero yo sé que me estás pidiendo que haga esto, pero yo sé que si lo hago voy a tener problemas. Y Dios dice, sí, vas a tener problemas, pero yo voy a estar contigo y tú vas a estar haciendo lo correcto. Eso es sencillo, pero a la vez complicado. Pero aquí se trata de que usted reconozca quién es el que hizo la transformación en su mente. ¿Y quién es el que hace la transformación en su mente? Dios. Ahora, si usted no reconoce eso, entonces no va a obedecer a Dios. Son pensamientos simples, pero complicados. ¿Por qué razón? Porque requiere que usted entienda, Dios sabe lo que me está pidiendo y yo debo de obedecerle. Tengo que cambiar mi manera de pensar y pensar como Dios quiere que piense. Eso es lo que hay que hacer. Otra vez leo Proverbios, recuerden, lo leímos hace rato, Proverbios capítulo 8, versículos 32 al 36. Una cosa que Dios quiere es que usted empiece a sentir una actitud íntegra y honesta para ser afectado en su corazón y que su razonamiento en su vida sea realmente algo que lo lleve a entender. Dios tiene la razón. Dios es el que me dice de qué manera debo pensar y así es como debo de comenzar a llevar la vida de una manera totalmente distinta a lo que he llevado hasta este momento. Dice aquí en Proverbios 8:32, ahora pues hijos, oídme. ¿Quién está hablando? Dios. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Doblemente feliz si usted realmente obedece a Dios. Aquí está hablando de obediencia. Si usted pone mucha atención a estos versículos, Dios está hablando de obediencia. Si esa obediencia es parte de usted, aunque usted no entienda por qué lo debe de hacer, pero sabe que Dios se lo está pidiendo, va a ser doblemente feliz y va a comenzar a entender la verdadera, correcta vida en este mundo. Dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Señor, aquí estoy. Señor, escúchame otra vez. Señor, estoy delante de ti. Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Señor, guíame. Señor, enséñame. Señor, dame. Señor, gracias.
velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, pidiéndole a Dios, ayúdame, enséñame, guíame. Porque el que me halle, hallará la vida. Usted piensa, yo ya soy creyente, ya tengo la vida. Uy, a lo mejor vive una vida como si no fuera creyente y usted no está realmente teniendo victoria en su andar en este mundo, fracasando continuamente. Dios nos pide que estemos a sus puertas, allí. Claro, algunos dicen, no, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Sí, Dios quiere tener comunión con nosotros, pero usted también debe tener el deseo de tener comunión con Dios. Es muy necesario. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Quiere bendición? ¿Quiere bendición en su propia vida? Yo estoy seguro que le pregunto a cada uno en forma personal, ¿quieres la bendición de Dios en tu vida? Y seguramente todos me dirán, sí. Pero aquí está la fórmula que Dios está diciendo, cómo se llega a eso, cómo se llega a la bendición de Dios. Se necesita que usted sea obediente a lo que Dios pide en su palabra. Por eso termina diciendo, mas el que peca contra mí defrauda. ¿A quién defrauda primeramente? A sí mismo. A lo mejor usted piensa ahorita, no, pues, ¿cuál es el problema? No pasó nada. Y a lo mejor ni va a pasar nada durante mucho tiempo y va a seguir usted viviendo en su propia forma de vivir. Pero un día usted va a partir de este mundo. Hay un pasaje que me gusta y está allá en Timoteo y dice que a algunos los pecados se les descubren antes, pero a otros después. ¿Sabe una cosa? El pecado siempre va a ser descubierto. Puede ser que aquí en este mundo usted escape aparentemente, pero va a llegar el momento en que va a tener que enfrentar su propia manera de actuar delante de Dios. Y no hay equivocación. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ni entienden lo que están haciendo. Ni entienden lo que están haciendo. ¿Quiere usted una transformación? ¿Quiere usted realmente experimentar una vida que realmente sea agradable a Dios? No sé si la respuesta suya es sí. Puede ser que diga usted, pues yo no estoy preparado o no tengo la capacidad o me siento muy pobre en esa área. Puede ser. Pero Dios está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted tiene la capacidad de pensar espiritualmente desde el momento en que se entregó a Cristo. ¿Por qué no utiliza esa capacidad espiritual para pensar espiritualmente? Si usted ha sido transformado, no solo ha sido transformado para decir que ha cambiado, pero principalmente para usted realmente servir a Dios. Porque yo puedo decir con mi boca, Dios me ha cambiado, pero yo debo de ser un ejemplo de esa transformación. Y las personas que están a mi alrededor, que me conocen, que me conocieron y que saben quién soy y cómo soy, deben ver una diferencia muy grande.
No debemos estar buscando pretextos y disculpas para justificar lo que no puedo hacer. Pretextos y disculpas para justificar lo que aparentemente no puedo hacer. Lo he dicho en algún momento con los hombres principalmente. Imagínese que las razones que usted me da para faltar o para llegar tarde o para no hacer tal o cual cosa o para no perdonar a tal persona o para no hacer algo que Dios le está diciendo que haga. Usted me da todas sus razones, pero si usted se encontrara cara a cara delante de Dios, ¿realmente serían razones? ¿O serían excusas y pretextos porque Dios conoce tu corazón? ¿Qué pasaría? Ahora tú estás delante de Dios. Si no tienes temor de Dios, no has entendido realmente quién es Dios y no has tenido esa experiencia de vivir bajo la dirección de Dios en tu propia vida y no has sentido la experiencia de la corrección de Dios en tu propia vida, entonces probablemente por eso tu temor de Dios es muy pequeño. Pero yo le digo una cosa, yo sí tengo temor de Dios. Amo a Dios, pero sí tengo temor de Dios. Y en ese temor de Dios debo de tener cuidado de la manera en que yo me comporto y lo que yo hago. Pero eso no es solo mi responsabilidad, es responsabilidad de cada creyente. De cada creyente. Usted y yo hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos de comenzar a pensar espiritualmente y no carnalmente. Espiritualmente nos lleva a obedecer a Dios. Carnalmente nos lleva a obedecer a este siglo. ¿Con quién quiere usted quedar bien? Pablo me lo deja bien claro, me gusta, me encanta lo que dijo Pablo aquí en Gálatas. Me encanta este pasaje aquí en Gálatas 1:10. No está en mis notas, pero me encanta. Y dice aquí en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hace la pregunta. ¿Soy creyente y realmente he sido transformado? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A los hombres o a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No estoy buscando que usted me apruebe a mí, yo estoy buscando ser aprobado por Dios en mi propia vida. No busco su aprobación, busco la aprobación de Dios. Y estoy seguro que siendo aprobado por Dios, estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. La vida que Dios nos ha dado es una transformación drástica de lo que sucede afuera. Usted quiere afectar la vida de la gente que está afuera, tiene usted que ser diferente de ellos. Yo sé que no es fácil seguir la buena enseñanza sin tropiezo, eso lo sé, y lo sé por carne propia. Pero no quiere decir que no se pueda y que no se deba. Hay que trabajar en eso. La reacción de la gente sin Dios, pues la conocemos. Pero si usted dice que ama a Cristo, si usted dice que ama a Dios, que usted realmente ha sido transformado, que ha recibido la enseñanza del Señor Jesucristo y que ha afectado su corazón, debe de haber corrección en su propia vida. La corrección no trae destrucción, sino cambios que nos llevan a retomar las bendiciones de Dios. La corrección es buena, no importa de quién venga. Si yo lo tomo como que Dios me está hablando, estoy contento.
En alguna ocasión, cuando recién comenzaba aquí en la iglesia, me dieron el privilegio de subir a dirigir. Y los consejos no faltaron. Y me dijeron en todas las cosas que fracasé. Y yo dije, bien, pues gracias a Dios, estoy recibiendo muy buena instrucción. Pero luego esos mismos pasaron acá y cometieron los mismos errores. Si yo hubiera pensado, ellos cometieron los mismos errores, ¿por qué tengo que hacerles caso? No sirve. Porque la corrección, cuando viene de Dios, tiene usted que hacerla suya. No importa que el otro fracase en lo mismo que le dijo que lo corregía. No importa eso. Lo importante es que la corrección de Dios en su propia vida sea efectiva. Lo demás, cada quien, pero que sea efectiva en su propia vida. Eso es lo importante. Yo no voy a dar cuentas por usted, ni usted va a dar cuentas por mí. Yo voy a dar cuentas por mí mismo, delante de Dios. La corrección, quiero que sepa algo, edifica. Edifica. Si usted entiende claramente, Dios lo permitió y me lleva a entender. Dios me está haciendo ver de dónde caí y me está ayudando a entender qué debo de hacer para levantarme. No importa quién me lo diga, lo importante es que Dios me está permitiendo entender. Dios nos ha dado la renovación de nuestro entendimiento para que seamos realmente capaces de vivir una vida diferente, vivir una vida espiritual, no carnal. No os conforméis a este siglo. Hermanos, he estado viendo en diferentes formas, de diferentes maneras, cómo lamentablemente sí nos conformamos a este siglo. Cómo lamentablemente sí permitimos que la influencia externa sea parte de nuestra influencia. Y ellos no están viviendo para Dios, no están viviendo para el Espíritu. Y tenemos que ser capaces de discernir y entender, esto no es bueno, esto no me edifica, esto no me ayuda, esto no me complementa. Y hay que hacerse las preguntas adecuadas. ¿Realmente viene de Dios esto que está sucediendo? ¿Realmente Dios está permitiendo que esto suceda para bendición mía y de los demás? Es necesario entender. La renovación de nuestro entendimiento viene de una transformación de vida carnal a vida espiritual. Hay diferencia. Cada uno vamos a dar cuentas de lo que hacemos. Y debemos preocuparnos porque ese conocimiento espiritual en nuestra vida no falte. ¿Qué tanto realmente usted se preocupa por el conocimiento espiritual suyo? ¿Qué tanto usted se preocupa realmente por su conocimiento espiritual? Sabiendo que tiene una cantidad de gente que está a su alrededor que no tiene esos pensamientos, ¿qué debe de hacer usted para no dejarse llevar por esa manera de pensar? Pues tiene que trabajar más en esa área. Dios ya le dio esa transformación. ¿Qué tiene que hacer ahora? Ejercitarla. Fíjese bien. Le dice, no te conformes. No está diciendo, yo te voy a hacer que no te conformes. Dice, no os conforméis. Te está diciendo que tú tienes la responsabilidad de no hacerlo. No os conforméis
a este siglo. Ahora dice, si no transformaos, ¿a quién le corresponde esa acción en su propia vida? ¿A quién le corresponde? Entonces, usted tiene la necesidad de entender, Dios me ha dado una renovación de mi entendimiento, yo tengo que luchar para transformarme, yo tengo que ser diferente, yo tengo que entender lo que Dios me está pidiendo y ser obediente a Dios, obediente a Dios. No importa cómo piensa usted. Lo siento, pero es la realidad. Sino cómo Dios dice que usted debe de pensar. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tanto consiente usted el pecado en su vida? ¿Qué tanto sus deseos son más carnales que espirituales? ¿Qué tanto las actitudes del mundo pues están siendo parte de su propia vida constantemente? ¿Qué tanto usted, sabiendo que está mal, lo permite? ¿Conoce usted la verdad? ¿Entiende usted la verdad? Y como les dije hace rato, información no hace transformación. Puede tener el entendimiento, puede tener esa información, pero no la ve como un mandato de Dios o no la ve de manera espiritual y solamente la lleva de una manera carnal. ¿De qué le sirve? Una de las preocupaciones que tenemos aquí en la iglesia es la actitud de una persona hacia la espiritualidad. ¿Cómo usted ve la espiritualidad? Yo sé, yo comencé también en la palabra de Dios y en algún momento, cuando iba comenzando en la palabra de Dios, yo decía, a mí se me hace que esto es exagerado, esto es demasiado. Lo pensé, pero luego pensé, o Dios me hizo pensar, ¿realmente Dios es exagerado? ¿Realmente Dios me está diciendo esto para hacerme la vida difícil, para ponerme en aprietos, para hacerme sentir mal? No, aquí dice claramente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay equivocación, Dios nos está enseñando lo correcto, nos está dando lo que necesitamos y nos está mostrando de qué manera nosotros somos los que debemos de cambiar. ¿Cuántas cosas de la palabra de Dios han cambiado en 2000 años? En 1000 años. ¿Por qué? Pues porque Dios no va a cambiar ni un ápice. Porque lo que Él dijo es perfecto, no hay equivocación. ¿Quién debe de cambiar? Y luego a veces nos sentimos como con la autoridad de decir, no pasa nada. Un joven de 62 años dice, no creo que pase nada. ¿Con base a qué? ¿Lo hizo espiritualmente? ¿Lo razonó espiritualmente? Obviamente no. Cuidado con lo que consentimos en nuestra propia vida. Cuidado con esas actitudes que permitimos que penetren en nuestro andar cotidiano. Porque Dios no ha cambiado y el conocimiento de la verdad es algo que nos compromete y que nos hace responsables. Somos bien responsables porque sí entendemos y sí conocemos lo que no debemos de hacer. Hermanos,
Yo no sé, pero a mí me hace responsable y me hace pensar, ponte a cuentas, resuelve toda situación en tu propia vida, resuélvelo, trabaja en eso. Y Dios me está pidiendo, ten más comunión conmigo. ¿Cuánta comunión con Dios es demasiada? ¿Lo ha pensado? ¿Cuánta comunión con Dios es demasiada? Cuando vayamos a la presencia de Dios, ¿cuánta comunión con Dios va a tener? Es plena, total, eterna, perfecta. Entonces, ¿cuánta comunión con Dios ahorita sería demasiado? Es locura, ¿verdad? Pero piénselo bien. Ahora la pregunta es totalmente distinta. ¿Cuánta comunión con Dios a usted se le hace demasiada? Yo he oído personas y aún a mí me lo dijeron en algún momento. ¿Por qué te la pasas ahí todo el día? Oye, ya fuiste el domingo en la mañana, ya fuiste el domingo en la tarde y todavía quieres ir el miércoles, y todavía quieres ir el lunes y todavía que el jueves y el sábado querías estar allí todavía. ¿Qué te pasa? Eso es demasiado, me dijeron en varias ocasiones. Pero ¿cuánta comunión con Dios es demasiada? ¿Usted ama a Dios? ¿Le ama? Si usted ama a Dios, ¿debería corregirse? Por amor a Dios, ¿debemos corregirnos? Hay que preocuparse por nuestra condición. Hay que preocuparse por tener cuidado en nuestra propia vida de lo que estamos haciendo. Judas, versículo 3, dice lo siguiente. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que os ha sido una vez dada a los santos. Que contendamos ardientemente por la fe. Eso significa trabajar duro en esa bendición que Dios nos ha dado, tan grande. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, Pablo estaba mostrando esa condición que él había enfrentado y que a veces lo leemos y nos parece, ese Pablo aguantaba mucho. No, pobre Pablo estuvo sometido a prueba tremendo. Cuando leo Filipenses capítulo 4, sabiendo que estaba en la cárcel, escribiendo esa carta,
y dice, gozaos, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Pareciera que Pablo estaba en la playa disfrutando de un rato ahí con sus amigos, disfrutando ese momento, pero estaba en la cárcel, batallando, enfrentando momentos difíciles. ¿Y cuál es el pensamiento de Pablo en esa circunstancia? Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hace la pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo nos está diciendo, hay que tener cuidado con nuestro pensamiento espiritual, hay que reconocer lo que Dios quiere hacer con nosotros, hay que trabajar más en nuestra vida espiritual, hay que reconocer, Dios ha transformado nuestra mente, pero tenemos nosotros que hacerla crecer y hay que ser transformados por lo que Dios ya nos enseñó. Usted tiene la responsabilidad de recibir esa información y entender, esto ya no lo puedo hacer como lo hacía. Esto ya no lo debo de hacer así. Debe de haber un cambio en mi propia vida. Por eso dice claramente, si no transformaos. Transformaos. La primera, no te conformes a este siglo. La segunda, tú debes de buscar la transformación por medio de la renovación de tu entendimiento. Dios sí te ha dado esa renovación. ¿Cuál es el problema? No le das la importancia real que merece. Y por esa no darle la importancia, se deja de lado. Tristemente. ¿Qué debemos hacer? Buscar más esa comunión con Dios. Constante. ¿Cuánto es demasiado? Pregunto otra vez. ¿Cuánto? Tenga cuidado con esos pensamientos porque la gente de afuera sí le va a decir, ay, otra vez, leyendo tu Biblia. Ay, otra vez. Pero esa gente no tiene ese entendimiento ni ha recibido la transformación de la comprensión de la vida espiritual. Son muertos que están infectados con pecado y que esa infección de pecado lamentablemente es transmisible. Tenga cuidado. Es gente infectada que no sabe que está infectada, no tiene ese entendimiento, pero usted sí. Así que usted tiene esa responsabilidad de entenderlo claramente en su propia vida.